Muy buenas, María, y bienvenida a Publishers Weekly en español. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta empezar esta serie de entrevistas para nuestro canal de YouTube con la pregunta básica que es ¿de qué va? ¿Dónde está mi hermana? ¿Cuál es la sinopsis? ¿De qué trata el cuento? Tu segundo cuento. Pues al igual que el primero, habla de una familia que se da por el proceso de adopción y en este caso Lucas es el protagonista, es un niño que espera pues con mucha ilusión la llegada de un hermano o de una hermana. Y bueno, el tiempo pasa y aunque él sabe, porque él también llegó por adopción, que los tiempos son muy largos, pues se inquieta y bueno, pregunta a sus papás cuándo va a llegar ese momento. Y en el cuento pues se da el encuentro entre esos dos hermanos y bueno, y lo que ocurre después pues es un pedacito de nuestra historia. Y bueno, para los que no conozcan, María, tu historia y la historia de tus dos niños, ¿no? Del niño y de la niña, ¿puedes ponernos un poco en contexto? Pues yo soy mamá por adopción, junto con mi marido tenemos dos peques, Lucas de origen etíope e Inés de adopción nacional. Y bueno, los dos llegaron por este maravilloso y arduo proceso a nuestras vidas y en ambos casos, en los dos cuentos, pues pretendo desarrollar un poquito de esa experiencia vital. Por eso son dos cuentos que son muy reales, son pues un trocito de nuestro día con uno y con otro de mis hijos. Y María, ¿te ha sido difícil hacer esa especie de traducción de un montón de sentimientos que tú tienes como adulto al mundo infantil para que ellos lo puedan entender y les sea divertido y tenga ritmo? Pues sí, sí que ha sido complicado porque, como dices, toda esa vorágine de sentimientos, de emociones y de experiencias vividas, pues no se pueden volcar de repente en un cuento porque se haría muy pesado y además no sería atractivo para los niños. Entonces, bueno, hacer esa síntesis y de verdad ponerte en el lugar de los niños, porque un poco esa es la idea, ya que el protagonista es un niño, pues ver desde sus ojos cómo mira el mundo ha sido complicado. Pero bueno, como tengo la ayuda de mis peques, yo creo que eso también ha servido. Y si tuvieras que decir un mensaje central con el que se quedan los niños al leer tus dos cuentos, ¿cuál dirías que es? Pues quizá pretende ser un mensaje de esperanza a, bueno, pues a la formación de familias por la vía que sea, un mensaje de acogida de esa personita que llega a nosotros y con el mismo amor que de cualquier otra vía. ¿Y cuál dirías que es la principal diferencia entre tus dos cuentos, tanto como por la historia en sí, como también como te has notado tú de diferente como autora en el tiempo que pasa y que claro, al final vamos evolucionando, vamos mejorando, vamos aprendiendo? Pues es verdad que el primer cuento, bueno, pues también el segundo, ¿no? Nació del corazón, pero el primer cuento nació de una necesidad de ponerle palabras a mis dos hijos. Soy una bebedora empedernida de cuentos infantiles y he buscado muchos cuentos que hablen sobre adopción. Mis hijos necesitan pues también sentirse identificados. La literatura infantil es un potentísimo recurso para hablar con ellos y en el primer cuento pues esa necesidad primera ni siquiera pensaba en que se convirtiera en un cuento, que se editara y se vendiera en ningún sitio. Pero bueno, pues con el feedback de las familias que lo han leído y que me decía, María, es que este cuento mis hijos lo abrazan y se duermen con él, es que me ha servido para conversar con ellos. ¿Cuándo otro, no? ¿Cuándo otro? Por un lado eso y por otro lado mi hija pequeña cuando abrió el primer cuento dijo, el siguiente es el mío, ¿no? Porque en el primer cuento el protagonista es su hermano, ella todavía no ha llegado a nuestras vidas. Entonces, bueno, la diferencia es que con el primero fue, bueno, pues me arriesgué, no sabía si había colchoneta o no, y con el segundo pues tenía muchísimas ganas de ponerme a trabajar sobre él y pensando que había una red debajo, o sea, que más tranquila. Y María, ¿cómo ha sido de importante tu actividad profesional y tu conocimiento a la hora de la escritura de estos dos cuentos? Pues por una parte, yo no he estudiado para ser escritora, pero sí que he estudiado
mucho la educación y la familia, he sido maestra, terapeuta, orientadora y entonces quizá eso, el trabajar con niños desde muy pequeñitos hasta la edad adulta, pues me ha permitido conocer a las familias, conocer a los docentes, conocer la mente de estos pequeños y eso sí que es verdad que ha sido quizá una fortaleza y también por otra parte el haber podido descubrir la necesidad de todo, bueno, de todo el mundo literario que surge ante bueno, un tema como este que sería la adopción. ¿Y crees, María, que uno de los grandes valores que también transmites de manera directa e indirecta es el valor de la espera? De que los niños tienen que aprender a que, bueno, las cosas que merecen la pena tienen una espera larga y que hay que aprender a ser paciente y que al final, ¿no? Creo que sí, pero también es una enseñanza en primera persona. Yo soy una persona muy impaciente y lo he sido siempre. Pero es verdad que con la espera de mis hijos, bueno, pues todo se coloca y a uno le recoloca y los tiempos que uno tiene en la cabeza, pues no son los tiempos ni del otro ni los tiempos esperados. Entonces, bueno, pues perder un poco el control de eso también está bien y aprender a dejarse llevar y pensar que no eres tú quizá quien va poniendo los tiempos y llegará el momento en el que el puzzle se coloque y entonces tenga sentido cuando a priori uno quiere correr, ¿no? Y María, como autora, ¿cuál es el desafío más grande al que te has enfrentado a la hora de escribir el cuento? Pues quizá lo que comentábamos hace un momentito, el de verdad ponerme en la piel de un pequeño lector, porque uno como adulto pues pierde muchas veces esa visión y quiere contar una cosa y quiere contar la otra, pero quizá el trabajar en la emoción de ese peque que va a recibir el cuento o incluso esa familia que lo va a compartir, porque al final es lo que uno busca, ¿no? ¿Cuál es el despertar de ese sentimiento, de esa emoción que quieres transmitir, más allá de colocar las palabras, ¿no? que a ti te parecen más precisas? Sí, establecer una estructura sencilla de introducción, nudo y desenlace que sea entendible para ellos teniendo en cuenta la edad que tienen, ¿no? Exacto, sí, justamente eso. Y María, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu editorial ya que repites? Repito porque ha sido una experiencia maravillosa. Es súper importante que la editorial acoja con cariño, no, yo creo, el texto que escribes. Me he sentido súper acompañada, muy querida, apoyada y además con una facilidad en la comunicación, que considero que eso es muy importante. La comunicación ya no solamente ágil, sino una comunicación con muchísimo arrope. Que quieran tu cuento y que quieran tu texto, a fin de cuentas es que te quieran también a ti. Y Que para crean un en él, autora ¿no? novel, Y María, de todas esas opiniones que has visto en internet, las que te han llegado en persona, o las que te han llegado de personas tanto conocidas como desconocidas, ¿no? ¿Hay alguna que te haya emocionado especialmente? pues que estos cuentos de verdad tengan el objetivo bueno, que yo tenía en mi cabeza, que era que sirviera para hablar de adopción, que tanto las familias que nos construimos por esta vía como el resto, pues puedan ponerse en la piel de estos peques y que esos peques vean que hay protagonistas que, bueno, que pasan por las mismas situaciones que ellos y que esto te lo cuenten las familias, inclusive los propios peques, bueno, pues yo deseo cumplido, no puedo pedir más. Y teniendo en cuenta toda la literatura que hay sobre la adopción para adultos, ¿crees que de alguna manera ha rellenado un hueco que faltaba, que era el de los niños, el de traducírselo a los niños? Sería volar muy alto. Es verdad que hay poca literatura infantil, sí que hay Bueno, para eso te lo estrategias, digo yo como con mi opinión personal, que hay poco, es verdad, ¿eh? hay poco, hay poco. Quiero pensar que he contribuido a ello con un granito de arena, pues ojalá que así sea. Sí, pues creemos que sí. Pues muchísimas gracias, María, por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos Dónde está mi hermana, que es un cuento infantil sobre la adopción que merece muchísimo la pena, no solo porque trata un tema que hay que tratar y que hay que explicar, sino que además es muy divertido, es muy visual y tiene mucho ritmo, así que muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a vosotros.